este video vamos a ver, hablar sobre métodos de integración como son la suma de Riemann, método de área y el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y también vamos a hablar así en forma general de la integral definida. Bueno, antes que nada vamos a hacer una reseña histórica de cómo vino evolucionando el cálculo integral, ¿sí? Los griegos ya conocían las áreas del triángulo, cuadrados, rectángulos y polígonos regulares, ¿sí? Dentro de los más estudiosos de los griegos eran Eudoxo y Arquímedes con respecto a las matemáticas y tenemos que, pues ellos siempre se preguntaron cómo calcular el área bajo una curva irregular. Entonces ellos utilizaron el método exhaustivo o de agotamiento, el cual consistía en poner, pues llenarle rectángulos ahí, ¿no? O figuras u otras figuras y ir sumando las áreas. Era un método muy tedioso y aparte pues nada exacto. Bueno, después tenemos a Cavalieri, italiano nacido en 1598, fue discípulo de Galileo. Él retomó el método exhaustivo o por agotamiento de los griegos y lo incorporó a la teoría infinitesimal. Después tenemos a Fermat, francés, nacido en 1607. Hizo grandes aportaciones al cálculo diferencial. Desarrolló el teorema del número poligonal. Hizo varias aplicaciones en geometría analítica. Bueno, después tenemos a Barrow, inglés, que nació en 1630. Fue el primero en calcular la recta tangente a una curva. Hizo aportación al cálculo diferencial, también al cálculo integral por medio de la regla de Barrow, ¿sí? O teorema de Barrow. Y después tenemos a Newton y Leibniz, que fueron los creadores del cálculo. Newton nació en Inglaterra en el año 1642. Él era físico, sí, él inventó el cálculo desde el punto de vista de la física. Leibniz nació en 1646, era alemán, él era matemático y pues inventó el cálculo desde el punto de vista de las matemáticas. Lo que predomina hasta ahorita pues es el lenguaje simbólico y la notación del matemático alemán Leibniz, incluso el nombre del cálculo, ¿sí? Él le puso sumatorias de cálculo, pero Bernoulli le sugirió ponerle cálculo integral análisis. Y cálculo integral, pues ese nombre rige hasta nuestros días. Bueno, ahora vamos a dar una breve explicación de esto. Sí. Bueno, primero que nada vamos a ver el método de áreas, ¿sí? Método de áreas, aquí está el método de áreas. Los matemáticos antiguos, ¿sí? Lo que hacían era lo siguiente, aquí está la función, ¿sí? La curva, y pues en este caso voy a calcular el área que está bajo la curva, limitada entre A y B, sin el intervalo de A a B. Bueno, entonces ponían rectángulos como estos, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 rectángulos. El ancho, todos los rectángulos tienen el mismo ancho, el ancho del rectángulo es delta X. Entonces, si yo tengo el delta X, ¿sí? Que es el ancho del rectángulo, y el alto me lo da la función,
pues así calculo el área, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esta área realmente, vamos a suponer que tenga 12 unidades cuadradas, vamos a suponer. Entonces, ellos lo hacían de dos formas. Primero, calculaban el área, ¿sí? El área de este rectángulo, pero tomando en cuenta el ángulo exterior. Sumaban todos los rectángulos, claro que aquí me voy a pasar del área, me va a salir de más. Entonces, ¿cuánto me salió? 3 unidades cuadradas. Bueno, ahora voy a tomar los rectángulos interiores, claro que me va a faltar aquí. Entonces, ¿cuánto me dio? Me dio 11 unidades cuadradas. Entonces, lo que hacían era ellos, para aproximarse más, dividir este rectángulo a la mitad. Si yo lo divido, vean cómo va a disminuir el área que está afuera. Entonces lo disminuyo, divido este a la mitad, en lugar de 4 tengo 8. Entonces, el área sobrante, o sea, los rectángulos, estos de acá, que tienen el ángulo acá exterior, son los que me paso, me da 12.5. Pero ya me acerco más, de 13 a 12.5. Y los rectángulos, cuando tomo el ángulo interior, me va a dar 11.5, ¿ven? Va aumentando aquí. Entonces, los rectángulos interiores va aumentando, ¿sí? De 11 a 11.5. Los exteriores va disminuyendo de 13 a 12.5. Y si sigo, va a llegar un punto en que me da 11.1 y acá 12.1. Entonces, hasta que el área aproximada ya pues, es casi igual al área real, ¿sí? Aquí tenemos pues que el área es mayor que 11.5, pero menor que 12.5. Ya va, sigo dividiendo y me voy acercando más al área real. Bueno, ahora nos vamos con la suma de Riemann. La suma de Riemann nomás aquí nos vamos a ubicar desde aquí hasta aquí, ¿sí? Suma de Riemann. La suma de Riemann, sí, o también se le llama integral de Riemann. Comienzo yo con delta x es igual a b menos a entre n. Delta x es el ancho de los rectángulos, ya lo sabemos. B menos a son los intervalos de aquí, de a a b, o límites de a a b. Y n es el número de rectángulos. Y después tengo que calcular xy. Xy es igual a 1 más 4i entre n. Xy, ¿qué es? Bueno, xy este es el rectángulo y, este es delta xy, y aquí es el ancho del rectángulo, y de aquí a aquí es el alto del rectángulo. Entonces xy es el extremo derecho del rectángulo, xy, el extremo derecho del rectángulo, xy. Bueno, ya cuando tenga esos datos los sustituyo en la función. Según la función que me den aquí voy a sustituir esos datos, multiplico por delta x y pues sigo haciendo cálculos, factorizo y todo eso. Ya cuando quedo a lo más simple, que ya no puedo simplificar más, ya entonces esa es la enésima suma de Riemann. Y ahí a ella es cuando le voy a aplicar ya los límites para calcular el área, ¿sí? Entonces, aquí vemos la suma de Riemann no es más que, pues, es una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria de todas las áreas de los rectángulos, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito, n es el número de rectángulos, ¿sí? De todas las sumatorias de esos rectángulos infinitos. Y aquí el inconveniente al de usar este método de Riemann, suma de Riemann o integral de Riemann, que también se le llama, es que el margen de error sí es muy grande, Bueno, ahora, antes de hablar del teorema fundamental del cálculo, voy a hablar sobre la integral definida. Aquí en la integral definida, cuando hablamos de integral, el concepto, lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de integral es el área, ¿sí? El área bajo la curva,
o el área entre dos curvas, o sea, entre dos funciones ahí, el volumen de un sólido de revolución también puede ser, y pues integral, pues la operación inversa a la diferencial. Entonces cuando hablamos de la integral, sí, bueno, ahora aquí tenemos que, dada una función, ¿sí? Dada una función f de x, que es esta, dada una función f de x, esta es la curva, es la función f de x, en el intervalo AB, la integral definida es igual a el área, ¿sí?, que está abajo de la función y con el eje X y las rectas A y B. Toda esta área en la parte superior está definida por la función f de x, la curva, y en la parte inferior está definida por el eje X, y en los lados pues la recta A y la recta B, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, los métodos de integración, ¿sí?, para calcular el área son el teorema fundamental del cálculo, la suma de Riemann, método de áreas y otros métodos que hay menos importantes, ¿verdad? Un método exhaustivo, ¿verdad? Bueno, vamos con el teorema fundamental del cálculo. Aquí el teorema fundamental del cálculo, unos libros dicen que este es el teorema fundamental del cálculo. Otros dicen que es el segundo teorema del cálculo y otros dicen que es el segundo teorema de Barrow. Incluso hay libros que dicen que el teorema fundamental del cálculo no es este, sino que es la afirmación intuitiva de que el cálculo integral es la operación inversa del cálculo diferencial. Ese es el teorema fundamental del cálculo para algunos y este es el segundo. Pero independientemente cuál sea, yo no soy un experto en esto, lo que nos interesa es saber aplicar bien el teorema este. Bueno, aquí tenemos entonces el área, ¿sí? La integral definida, ¿sí? Para calcular el área, la integral definida de una función f de x en el intervalo de a a b es igual, ¿sí?, es igual a la diferencia de la antiderivada de la función f de x evaluada en b y la antiderivada de la función f de x evaluada en a. En otras palabras, aquí, sí, la integral definida de la función f de x es igual a la antiderivada de la función f de x evaluada en b menos la antiderivada de la función f de x evaluada en a. Sí, otra cosa que es lo mismo. Bueno, aquí tenemos la notación esta. Aquí pues es el símbolo ese que es una sumatoria, los límites a y b, límite inferior, límite superior. F de x es la función a integrar, dx es el diferencial, es la variable con respecto a la cual voy a integrar. Y durante pues mucho tiempo pensaban que esta área bajo la curva estaba relacionada con el cálculo diferencial, y pues no se equivocaron. Fue así como se descubrió también el cálculo integral. ¿Por qué están relacionadas? Bueno, porque yo puedo obtener una primitiva, ¿sí? Yo puedo obtener una primitiva de cualquier función f de x que sea continua, ¿sí?, integrándola. Si vemos aquí la pequeña diferencia que hay entre la suma de Riemann delta x, y el teorema fundamental del cálculo de x, hagan de cuenta que es un delta x infinitamente pequeño. Bueno, ya nada más, pues de estos dos, sí, pues
Este método es más sencillo, más rápido y no es tedioso. Y aquí no vamos a usar límites de sumatoria como lo hacemos con la suma de Riemann. Entonces, pues con esto es más rápido para calcular alguna integral.